objetivos cognitivos se desprenden, ¿cierto?, del conocer, el comprender, el aplicar, el analizar, el sintetizar, el evaluar, el fundamentar, ¿ya? Y estos están están generados desde la taxonomía de Bloom. Si bien el conocimiento de la taxonomía de Bloom hace un tiempo atrás, el mayor era evaluar, hoy día el mayor es crear, porque para crear nosotros tenemos que ensamblar los distintos objetivos o verbos antes para poder generar una creación de algo, ¿ya? Los objetivos formativos, ¿cierto?, tienen que ver con cómo los estudiantes tienen la necesidad de aprender y ellos, conociéndose a sí mismos, generan el conocimiento a través de distintas herramientas, ¿ya? Estas herramientas son a través de un juicio propio, de tener un análisis del contenido y de poder identificar qué es para ellos realmente eficiente aprender. La taxonomía de Bloom como tal, ¿cierto? Tiene, primero, el objetivo es recordar, el que podamos traer a la memoria lo que nosotros necesitamos para implementar. Cuando nosotros hablamos de hechos y queremos recordar, hacemos un listado, o lo primero que tenemos que recordar que el verbo se genera con listar. Listar ciertos acontecimientos para nosotros identificar cuál iba primero, después, antes o durante, ¿ya? Los conceptos que están dentro del recordar distintos conceptos relacionados con el contenido, por ejemplo, ¿ya? Después viene resumir, que tiene que ver con los procesos. Cuando nosotros pasamos un contenido, si queremos resumir, es que nosotros podemos identificar del contenido que pasamos los hechos más relevantes, ¿ya? Y desde los procedimientos que viene con el reproducir información, desde los principios con el manifestar y con la metacognición, usar adecuadamente lo que nosotros estamos ya incorporando, ¿ya? Esta es la taxonomía de Bloom. No hay nada más y se desprende, como les decía, en verbos. Va del menor al mayor, que tiene que ver con recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Hasta aquí, verde, amarillo o rojo. Chicas, me tienen que decir porque viene el trabajo y es en pareja. Por mi parte, verde, profe. Ya, muy bien. ¿Las demás? Igual, profe. Verde. Yo sé que van a haber muchas compañeras que no se han conectado y van a quedar muy colgadas. Ya, pero bueno, dentro de todo esperemos. Esperemos que no sea así. Vamos a subirle las clases grabadas y que lo van a poder ver. Esperemos un poquito. Que necesito mostrarles un video. Hoy todos podemos disfrutar un café. Para que lo entiendan mejor. Un alumno el otro día me dijo, profesora, nosotros entendemos así. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ya. En 1956, publicada como una especie de clasificación de resultados y objetivos ¿Se de escucha? aprendizaje, que en más de medio siglo desde entonces se ha utilizado para Sí, todo, profe. desde marcar Ya. tareas digitales y evaluar aplicaciones hasta escribir preguntas y evaluaciones. La secuencia original fue revisada y modificada en 2001 por Lorin Anderson y David Cradwell, adaptándola a las necesidades del momento. Actualmente encontramos 6 niveles dentro de la taxonomía de Bloom,
donde el nivel más bajo representa las habilidades cognitivas con un nivel de complejidad bajo y en el más alto las más complejas y exigentes. Enseguida vamos a ver cuáles son los niveles que la conforman, pero antes veamos por qué la taxonomía de Bloom es tan amada por los educadores. El motivo principal, entre otras virtudes, es porque les da una forma de pensar sobre su enseñanza y el aprendizaje posterior de sus estudiantes. Veamos qué usos principales le podemos dar a la taxonomía de Bloom. Se puede utilizar para crear evaluaciones, evaluar la complejidad de las tareas, aumentar la dificultad de una lección, simplificar una actividad para ayudar a personalizar el aprendizaje, diseñar una evaluación sumativa o planificar el aprendizaje basado en proyectos, entre otras. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los niveles de la taxonomía de Bloom. Te invito a que te quedes hasta el final del vídeo porque te voy a proporcionar varios ejemplos prácticos para cada nivel y eso te ayudará a entenderlo mejor. El primer nivel de la taxonomía de Bloom es recordar. En este nivel, puedes pedir a los estudiantes que reciten algo que les has enseñado, citando información memorística basada en conferencias anteriores, material de lectura o notas. Es el nivel más básico de la taxonomía de Bloom, pero presenta una base muy importante, un trampolín hacia un aprendizaje más profundo. Una forma básica de evaluar el aprendizaje en este nivel es haciendo preguntas simples o preguntas de opción múltiple. Esto muestra que el estudiante puede memorizar hechos y recordarlos, pero aún no sugiere que los estudiantes realmente entiendan el material. Algunos ejemplos de actividades que podemos desarrollar en este nivel pueden ser memorizar un poema, recordar las capitales de un estado o recordar fórmulas matemáticas. El segundo nivel de la taxonomía de Bloom es comprender. Para trabajar este nivel, pide a los alumnos que discutan sobre un tema o una idea con sus propias palabras, para así evaluar su comprensión desde la etapa recordar de la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, puedes proponer actividades que impliquen parafrasear una historia o una definición, explicar un concepto con sus propias palabras o explicar la diferencia entre un rectángulo y un cuadrado. Un estudiante que alcanza este nivel puede interpretar los materiales y demostrar su comprensión. El tercer nivel de la taxonomía de Bloom es aplicar. El alumno ahora tendrá que tomar lo que ha aprendido y aplicarlo a un escenario fuera del aula. Por ejemplo, pueden usar una fórmula matemática que hayan aprendido para calcular un presupuesto familiar en el mundo real, o aplicar una decisión legal a un caso específico que aparezca en los titulares de las noticias. Para realizar estas actividades, podríamos utilizar la metodología de aprendizaje colaborativo o el aprendizaje basado en proyectos. Te voy a dejar un vídeo de ambas metodologías en el botón de información para que vayas a verlos cuando termine este vídeo. En estos vídeos te explico qué técnicas puedes utilizar para llevar a cabo estas metodologías con éxito en tus clases. El cuarto nivel de taxonomía de Bloom es analizar. Ahora es el momento de alcanzar la mitad superior de los niveles de aprendizaje en la taxonomía de Bloom. Aquí los estudiantes pueden establecer conexiones entre las ideas, utilizar el pensamiento crítico y dividir el conocimiento en la suma de sus partes. Algunos ejemplos de actividades que podemos hacer en el nivel de análisis son identificar por qué una máquina no funciona, explicar cómo funcionan los pasos de un proceso científico o encontrar engaños en el razonamiento de un argumento. Al alcanzar este nivel, un estudiante puede demostrar que comprende perfectamente los contenidos y que además sabe cómo están estructurados. El quinto nivel de la taxonomía de Bloom es evaluar. Aquí es donde el estudiante hace una valoración crítica sobre el valor del material que acaba de aprender, aplicar y analizar, para poder diferenciar entre hechos y opiniones o inferencias. Eso podría incluir encontrar una solución efectiva a un problema o justificar una decisión específica y poder respaldar esa justificación con conocimiento. Algunas de las actividades que podemos desarrollar son emitir un juicio sobre un dilema ético o ilustrar el valor relativo de una innovación tecnológica en un entorno específico, como podría ser una herramienta que ayude a recuperar la cosecha que un agricultor ha plantado en el campo. Herramientas como encuestas y blogs pueden ayudar en este nivel particular. El sexto y último nivel de la taxonomía de Bloom es crear. En este nivel final de la taxonomía de Bloom, el estudiante demuestra pleno conocimiento al aplicar lo que ha aprendido, analizado y evaluado. Ahora es el momento de construir algo tangible o conceptual. Eso podría incluir escribir un manual o un informe sobre un tema en particular, diseñar una máquina o revisar un proceso para mejorar los resultados.
Los proyectos pueden variar desde ensayos detallados que unen partes del aprendizaje para formar un concepto o idea completa, o establecer contactos con otros para discutir los méritos de un estudio. Hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame en los comentarios en qué campo tienes pensado utilizar la taxonomía. ¿Entendieron bien? ¿Se entendió bien? Sí, profe. Ya. Esa es la taxonomía de Bloom, ¿ya? La taxonomía de Bloom, como les decía, va de lo mínimo a lo macro, a lo que nosotros queremos lograr hacer con nuestros estudiantes, ¿ya? Lo que queremos lograr es que siempre creen y que pasen por distintas etapas para lograr implementar su conocimiento. ¿Cómo creamos un objetivo? Un objetivo tiene una estructura, ¿ya? Y tiene una estructura específica. Vamos a ver a través de otro video cómo se estructura el objetivo. Hola, ¿cómo están? En este video vamos a recordar cómo redactar un objetivo de aprendizaje. Hay que recordar que el objetivo de aprendizaje es el referente principal de la planeación didáctica, ya que en su formulación se concretan las finalidades educativas en términos de lo que las personas serán capaces de hacer una vez que terminen un módulo de aprendizaje, una secuencia didáctica o un curso. Los objetivos de aprendizaje nos van a ayudar a clarificar y eficientar el proceso educativo. Además, nos van a permitir la determinación de nuestros contenidos temáticos, de las estrategias de aprendizaje, los recursos y las técnicas de evaluación. Para redactar un objetivo de aprendizaje, tenemos que tomar en cuenta los siguientes elementos asociados a una pregunta. La capacidad, relacionada con la pregunta qué y vinculada con un verbo. El contenido, relacionado con la pregunta cuál, es decir, el contenido temático que deseamos que el alumno integre a su conocimiento. Y por último, la condición de realización, que responde el por qué el alumno tiene que aprender ese conocimiento. Veamos el siguiente ejemplo. Identificar teorías innovadoras de diseño instruccional con la finalidad de aplicarlas en la práctica educativa. El verbo identificar está respondiendo el qué. Las teorías innovadoras de diseño instruccional es el contenido temático que deseamos que el alumno desarrolle en su nivel de conocimiento. Y la finalidad es que este alumno pueda aplicarlas en la práctica educativa. Los verbos que se utilizan para redactar un objetivo de aprendizaje se pueden obtener de diferentes taxonomías. En nuestro caso, estamos utilizando la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía tiene diferentes niveles de conocimiento y cada nivel contiene una serie de verbos que nos ayudan a determinar el nivel de dominio que deseamos que nuestros alumnos tengan sobre el contenido temático a desarrollar. Es decir, no es lo mismo identificar que integrar o que valorar. Si ustedes se dan cuenta, el verbo identificar está en el nivel de conocimiento 1, que es un nivel muy bajito. Por su parte, el verbo integrar está en el nivel de conocimiento de aplicación. Y por último, valorar se encuentra en el nivel de evaluación. El alumno tendría que desarrollar diferentes actividades didácticas para llegar a valorar este nivel. Vamos a ver un ejemplo. El objetivo de aprendizaje es el siguiente. Identificar los elementos de la planeación didáctica para generar un ambiente de aprendizaje significativo. Si podemos ver, el nivel de dominio que deseamos que nuestros alumnos tengan sobre los elementos de la planeación didáctica es muy bajo, se encuentra en el nivel 1, utilizando el verbo identificar. Veamos nuestra taxonomía. El verbo identificar se encuentra en el nivel 1 de conocimiento. Para que el alumno logre dominar este contenido temático, tendría que revisar un video, o podría revisar un video, leer un libro, algún artículo, revisar una infografía u otro tipo de documental para lograr este objetivo.
Veamos el siguiente ejemplo. Integrar los elementos de la planeación didáctica para generar un ambiente de aprendizaje significativo. Si pueden observar, hemos cambiado el verbo identificar por integrar. Veamos que el alumno ya no tendría que solo revisar o leer información básica del contenido temático, sino que tendríamos que llevarlo a ocupar otros elementos o integrar estos elementos en una clase, porque aquí ya los conoce, ahora los tendría que integrar. Esto se podría realizar verificando una evidencia de aprendizaje dentro de la propia práctica. Entonces, hay una diferencia entre el verbo identificar e integrar. Veámoslo en la taxonomía de Bloom. El verbo integrar ya se encuentra en un nivel 3 de aplicación dentro del nivel de desarrollo de habilidades y destrezas. Y por último, veamos el siguiente ejemplo. Evaluar los elementos de la planeación didáctica para generar un ambiente de aprendizaje. Si se dan cuenta, hemos cambiado el verbo, ya no estamos utilizando identificar ni tampoco integrar, sino estamos empleando un verbo evaluar. Este verbo, dentro de la taxonomía de Bloom, está en el último escalón, en la parte de evaluación. Esto significa que el verbo tiene más peso en el desarrollo cognitivo del alumno. Es decir, para poder evaluar, el alumno tendría que pasar primero por la identificación, ya sea realizando algunas actividades como la lectura, como la observación de un video, revisión de documentales, pero además integrando esta información a su práctica y para poder determinar una evaluación si los elementos de la planeación didáctica le han servido para su trabajo, pues tendría que pasar primero por estos dos elementos para poder evaluar. Evaluar, entonces, le da la oportunidad al alumno de tomar una decisión sobre la información que él ha recibido, si es correcta. De esta manera, concluyo este pequeño módulo de aprendizaje. ¿Qué les pareció? ¿Les quedó claro? ¿Recuerdan que la clase pasada nosotros hicimos un objetivo de aprendizaje específico? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya les quedó más claro con el video? ¿O no mucho? Sí. ¿Sí? Ya, vamos a ver el último. El objetivo de aprendizaje. Bases curriculares Miniduc. ¿Lo ven? Las bases curriculares de los distintos niveles, primero, sexto básico y séptimo cuarto medio, están conformadas por objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje definen los desempeños mínimos que se esperan para un año escolar. Pero ¿cómo está conformado un objetivo de aprendizaje? Lo veremos a continuación. Un objetivo está compuesto por habilidades, por conocimientos y por actitudes. Las habilidades son disposiciones aprendidas para responder de un modo favorable frente a objetos, ideas o personas. Los conocimientos son conceptos, redes de conceptos e información sobre ellos, información y comprensión. Las actitudes son disposiciones aprendidas para responder de un modo favorable o no favorable frente a objetos, ideas o personas. Tiene componentes afectivos, cognitivos Valóricos y valorativos. Y el objetivo de aprendizaje transversal, que tiene un carácter comprensivo y general y orienta en el desarrollo ético, social e intelectual de los y las estudiantes, es decir, implican a toda la comunidad. Para entender un poco más de cómo aplicar un objetivo de aprendizaje, veamos un ejemplo.
Hemos escogido del eje lectura el OA8, el nivel de segundo medio. Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis. De lo A escogido, podemos ver que formular una interpretación corresponde a las habilidades, la visión de mundo y el contexto histórico a los conocimientos, y el punto de vista personal a las actitudes. ¿Y esto, cómo podríamos llevarlo al aula? Veámoslo en el siguiente ejemplo. La secuencia didáctica es una manera de planificar las actividades en torno a 3 momentos. Una contextualización en donde tomamos elementos del mundo del estudiante, una descontextualización donde aproximamos los conceptos a partir de dichos elementos y una recontextualización en donde el estudiante crea a partir de las etapas anteriores. De este modo, las habilidades las potenciamos en la recontextualización, los conocimientos en la descontextualización y las actitudes en la contextualización. Nos vemos. ¿Se entendió? ¿En qué está sustentado un objetivo de aprendizaje? ¿En qué está sustentado un objetivo de aprendizaje, chicas? Chicas, ¿en qué está sustentado un objetivo de aprendizaje? No puedo seguir si no me dicen en qué está sustentado un objetivo de aprendizaje. Lo vimos al comienzo de la clase, después lo vimos por consiguiente en los videos. ¿En qué está sustentado? Está sustentado en habilidades, conocimiento y ¿qué más? Aptitudes. Actitudes. Muy bien, entonces son habilidades, conocimiento y actitudes. En eso se sustenta un objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Según lo que les explicaba desde el Mineduc, existen los objetivos de aprendizaje general y desde esto desmembra el objetivo de aprendizaje específico. Lo que ustedes tienen que entender también que se trabajan según objetivos de aprendizaje transversales, los cuales, ¿cierto?, generan el currículum a través de diferentes componentes y que se pueden ir generando en distintas líneas. ¿Qué quiere decir esto? Un objetivo de aprendizaje transversal lo podemos trabajar en distintos objetivos de aprendizaje generales o específicos, ¿ya? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hasta aquí verde, amarillo, rojo. Verde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este siguiente video. Mi nombre es Jaime Estrella. En este video vamos a hablar sobre algunos consejos para la redacción de tus objetivos específicos, tanto para tu proyecto de investigación como para tu desarrollo. Vamos a ver 3 secciones de investigación, generalidades, ejemplos y algunos
¿No se escucha? Muy cortado, profe. Ahí. No, profe. Déjenme ver. Ahí. Ahí se escucha. No, profe. A ver. Necesito que vayan viendo y les voy a decir aquí, vamos a hacer hincapié, esperen. Cada uno de ellos a las diferentes preguntas o al problema de investigación que tienes frente a ti. Una descomposición lógica de lo general. Vamos a ver un ejemplo. Ahí lo escuchan. No, profe. ¿No? Que los del objetivo general los vimos anteriormente y son estos criterios de carácter SMART por el acrónimo en inglés. Pero en español, resumido y simplificado, significa que estamos hablando de objetivos que deben ser medibles o cuantificables, realistas, acotados en el tiempo, es decir, delimitados dentro de plazos de tiempo, realizables, concretos y definibles en una sola oración. ¿Cómo se formulan entonces? Los objetivos específicos nuevamente deben redactarse como una sola oración que desde el punto de vista técnico y por supuesto gramaticalmente también dan respuestas a tu problema de investigación. En el video anterior habíamos visto que un objetivo general y en este caso los objetivos específicos también se construyen mediante la aplicación de la fórmula de un verbo en infinitivo seguido del qué, seguido del cómo, seguido del para qué. Veamos entonces a continuación un ejemplo en nuestra sala virtual. Video previo hemos visto que el objetivo general de las cuatro componentes, verbo infinitivo, más el qué, es el objeto de estudio, más el cómo, Más el para qué. De esta manera el ejemplo queda así. La bioseguridad laboral. Al campo, a fin de minimizar riesgos al personal de salud. De esto derivan los objetivos específicos y aquí algunos ejemplos. Noten aquí los verbos en infinitivo. Primer ejemplo, diagnosticar la bioseguridad laboral en centros de salud de Panamá desde el año 2018 hasta el año 2019. Noten ustedes la concatenación entre los elementos del objetivo general y del específico. Un segundo ejemplo es implementar un estudio exploratorio y el desarrollo de un manual de campo para uso por parte del personal médico. En este caso estamos poniendo los usuarios del producto de su proyecto. Y formular recomendaciones a fin de minimizar riesgos al personal de salud de la región metropolitana de la ciudad de Panamá. Recuerden ustedes que pueden añadir palabras, como se observan en esta sección del ejemplo, para realizar ajustes a sus objetivos. La ecuación en todo caso siempre es flexible. Unos consejos. Formule unos 3 objetivos específicos, 4 aceptables. Por encima de ese número, muy probablemente su proyecto está perdiendo factibilidad, están dispersando esfuerzos y pues... ¿Escuchaban o no?
Solo se escucharon 2 partes del video. Ya. Y entonces vamos a hacerlo todas juntas. Tienen sus hojitas, necesito que lo hagamos ustedes en pareja y yo lo voy a ir guiando. ¿Cómo vamos a trabajar? Primero yo voy a dar un ejemplo de cómo podemos hacer un objetivo específico, de cómo lo hicimos en la clase anterior, ¿ya? Paso por paso. Pero necesito que ustedes me digan si ustedes, necesito que me digan quiénes van a trabajar en parejas o prefieren trabajarlo de a una. Chicas, Profe, yo con la Daniela vamos a trabajar juntas. ya con la Daniela, muy bien. La Feña con la Daniela. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo solita, profe. Ya la Lucila solita. ¿Qué más? Jennifer, ¿con quién va a trabajar usted? Yo sola, profe. Sola, Jennifer. Marioli. Sola, profe. Ya sola. Paulina. Ok. Jocelyn sola entonces. Sí, profe. Ya. Primera vez que me toca un curso que le gusta trabajar sola. Vamos a abrir, es el mismo archivo que les envié al grupo de WhatsApp del trabajo que no hicieron o que algunas intentaron hacer, la unidad 2, ¿ya? Es el mismo que voy a llenar ahora. Y el que ustedes van a tener que llenar también. Cuando abra mi Word. Ya. Ya, permitir. Ya. ¿Ven lo que les estoy presentando? No, yo no. No. En serio. Ya, espérenme un poquito, que cargue. Ahora no me deja presentar. No me deja presentar ahora. Ya. Vamos a ir a los programas de estudio.
¿Quién puede ir conmigo? Todas tienen acceso a internet, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ya, vamos al Mineduc. Vamos a ir a currículum en línea de lenguaje de un segundo básico. Profe, no tan rápido, por fin. Ya, se los voy a enviar, les voy a enviar el link, ¿ya? Por el chat. Aquí va el link. ¿Están? Sí, profe. Ya. Vamos a ir a trabajar con el OA5, que es este. Se los voy a copiar también. Es ese. Vamos viéndolo, ¿ya? Demostrar comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información explícita e implícita, reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia, identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los distintos personajes, recreando a través de distintas expresiones, dibujos, modelos tridimensionales u otros, el ambiente en el que ocurre la acción, estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias, entendiendo una opinión sobre un aspecto. Ahí se me cortó. Un aspecto de la lectura. Eso dice. Si ustedes ven este objetivo, ¿dirían que es un objetivo específico o un objetivo general? ¿Específico? ¿Específico? ¿Quién da más, quién da menos? Yo igual digo que específico. ¿Ya? ¿Y por qué específico? Porque tiene que demostrar la comprensión de algo que ya leyó, de los textos que ya leyó. Y es que es muy largo. Es muy largo. Ya. Esa es la primera característica que tiene un objetivo general, que son largos. Todos los objetivos que nosotros extraemos del programa de estudio son objetivos generales, ¿ya? Todos, porque nos explican diferentes tipos de conocimientos. Por ejemplo, aquí me dice que el alumno debe demostrar, ¿ya?
Para yo identificar que un alumno demuestre, antes de eso tengo que trabajar con distintos órdenes taxonómicos de la taxonomía de Bloom, o sea, con distintas verbalogías. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Chicas, necesito que me vayan diciendo si se entiende, porque si no, primero no las veo, porque estoy trabajando y para crearles el objetivo estoy viendo el currículum. Entonces, ustedes no me dicen, realmente no voy a poder saber. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero que el alumno demuestre qué es lo que tengo que primero hacer según la taxonomía de Bloom, quiero mostrársela, pero no puedo. Reconocer. Ya, miren, se las voy a leer porque no se las puedo mostrar, no sé qué pasa. Está, primero, recordar que como palabra clave tiene que ver con elegir, con las acciones de describir, encontrar, identificar, listar, localizar, nombrar, reconocer, recuperar. ¿Ya? Y desde los resultados que obtengo yo esto, primero si describen, generan una definición. Si encuentran, generan un hecho. Si identifican, logran etiquetar algo, ¿ya? Si listan, generan un listado. Si localizan, generan un cuestionario. O puede ser a través de un cuestionario. Es como lo que podemos hacer, ¿ya? Dentro de lo que se pretendía del niño. ¿Qué se pretendía, chicas? Que demuestre, ¿cierto? Dice demostrar, ¿o no? El objetivo general. Ya, demostrar entonces está dentro de del verbo aplicar. ¿Ya? Y yo digo, ok, ¿él podrá aplicar directamente al tiro? Para llegar a aplicar, para llegar a demostrar, primero él tiene que recordar, después tiene que comprender y después tiene que aplicar. ¿Se entiende? Y para recordar, el niño, por ejemplo, puede leer, definir, citar, identificar, ya todo eso lo puede hacer para luego poder llegar a aplicar. Pero esa es la primera. Vamos con el verbo recordar, después comprender. Por lo tanto, yo pudiese generar dos objetivos específicos de este para llegar a generar que el alumno demuestre que logra tener una comprensión y una extracción de información explícita e implícita, que eso es lo que quiero que logre el niño. ¿Ya? Por lo tanto, en la primera pudiese ser en una clase, pudiese ser, a ver, a ver, identificar a partir de la leyenda el Caleuche, personajes primarios y secundarios. Ya, está identificando de una lectura. Ya, y aquí estoy cumpliendo porque me dice demostrar comprensión de las narraciones leídas. ¿Me dice de cuáles?
No, me deja abierto cuáles yo quiero elegir. Ya. Después me dice extrayendo información explícita e implícita. Ok. Construyendo la secuencia de las acciones en la historia, identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los distintos personajes. Yo lo que primero quiero que logre el niño primero es identificar a partir de la lectura de la leyenda El Caleuche los personajes primarios y secundarios. ¿Ya? Ahí tengo mi primer objetivo específico. De este grande. El segundo pudiese ser, si ellos quieren que el niño trabaje con la extracción de información explícita e implícita, pudiese ser dentro de la taxonomía, ayúdenme. Quiero ahora trabajar, por ejemplo, que reconozca las partes físicas de los personajes y emocionales. Pudiese ser, no sé, a ver, ¿me serviría copiar las partes físicas y emocionales? Me serviría, ¿qué verbo me serviría? Describir, encontrar, identificar, localizar, nombrar. ¿Cuál? Reconocer, recuperar. ¿Cuál de esos verbos me serviría? ¿Cuál de esos verbos me serviría, chicas? Chicas, necesito ayuda porque a esta hora yo también estoy cansada, ¿ya? Podría ser reconocer. Ya, reconocer, muy bien. Pudiese ser reconocer. ¿Quién da más? Identificar. Identificar también, ¿ya qué más? Vamos haciéndolo. Vamos cambiando solamente el primer verbo. Entonces tengo identificar, me dijeron reconocer a partir de la leyenda El Caleuche. Las características físicas y emocionales de los personajes. Podría ser un segundo objetivo específico. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, se va entendiendo, ¿cierto? Ya, y ahora yo necesitaría ir a comprender, con ese pudiese generar ya que comprendieron y luego terminar con demostrar, que es lo que quiere el verbo generar. Entonces pudiese ser, a ver, aquí tengo, ayúdenme, clasificar, comparar, ejemplificar, explicar, inferir, interpretar, parafrasear y resumir. ¿Qué pudiese ser?
¿Puede repetirlo de nuevo? Clasificar, que vienen de comprender, que está antes de aplicar o de demostrar, ¿ya? Dice clasificar, comparar, ejemplificar, explicar, inferir, interpretar, parafrasear y resumir. Puede ser explicar o resumir. Ya, explicar o resumir, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más da más? Entonces, ¿cómo quedaría si le pongo explicar y resumir? Ya, explicar. Ya va a explicar cómo. ¿Qué? ¿Qué va a explicar? El verbo y después viene qué. ¿Qué va a explicar? ¿Qué va a hacer? Va a explicar. Explicar. Pudiese ser explicar. A partir de la leyenda, el Caleuche explicar a partir de la leyenda el Caleuche explicar a partir de la leyenda del Caleuche el desenlace de la historia. Pudiese ser. La otra que me dijo su compañera fue resumir. También excelente. Resumir a partir de lo leído de la leyenda del Caleuche. Resumir a partir de la leyenda del Caleuche. Resumir a partir de lo leído de la leyenda del Caleuche. También pudiese ser un objetivo. Aquí el niño estaría pasando por distintos verbos para llegar a demostrar que él sabe. Y al final, para que yo llegara a saber, para que él demuestre, puede, no sé, a ver, tengo las acciones: desempeñar, ejecutar, implementar, usar, emplear, realizar. Practicar, agrupar, resumir, desarrollar. Resumir ya lo usé. Por lo tanto, él está demostrando que logró el objetivo. O pudiese ser construir un final distinto. También estaría demostrando construir un final distinto de la leyenda del Caleuche. ¿Están viendo el chat? Sí, profe. Ya. ¿Cómo yo tengo que desarrollar esta clase? Primero, identifico que al tener 1, 2, 3, 4, 5 objetivos, ¿podré realizarlos en una clase?
No. No. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es ir trabajando un objetivo cada clase para llegar al final. En la primera, lo que voy a hacer con el niño es leer la historia, ¿ya? Y él va a tener que identificar los personajes primarios y secundarios de esta. En la segunda, o en la misma clase, puedo trabajar en 2 etapas, a través de mostrarle el video del Caleuche, puedo identificar las características físicas y emocionales de los personajes. Si trabajo la emocionalidad, el alumno está infiriendo. Por lo tanto, estamos trabajando el orden de la comprensión implícita, porque no está en el texto, pero él lo infiere. ¿Ya? Después, explicar a partir de la leyenda del Caleuche el desenlace de la historia. Él ya está demostrando. Con resumir, también demuestra que sabe hacer o que leyó el contenido y lo sabe aplicar. ¿Se entendió cómo podemos desprender de un objetivo general a objetivos específicos que nosotros queramos trabajar? Sí, profe. Ya, chicas. ¿Cuál es la tarea? Deben elegir. No, no deben elegir. Se los voy a dar yo. Déjenme buscar. Ya. Aquí tengo un objetivo. A través del objetivo OA17, no, espérenme, que tampoco quiero colocarlas tan. Pero aquí podrían trabajar la estructura de la oración, vocabulario, redacción. A ver. Espérenme, voy a elegirle un objetivo que no sea tan complicado. Ya, aquí está. OA3. Ya, a través del OA3 de segundo básico, deben desprender 3 objetivos específicos. Este es el OA. Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora, por ejemplo, relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos, visualizar lo que describe el texto, hacer preguntas mientras se lee. De este objetivo deben desprender 3 objetivos específicos que van a tener que trabajar. ¿Alguna pregunta? Porque después no voy a responder.
de ese objetivo tenemos que hacer 3 objetivos específicos. Exacto. Sí. Es fácil porque solamente viene el anterior que es recordar, después tienen que comprender. ¿Alguna pregunta más? ¿Creamos entonces los objetivos específicos y ya con eso estaríamos o tenemos que hacerle algo más? No, solamente los objetivos específicos porque vamos a ir trabajando parte por parte. ¿Ya? Ya, profe. Chicas, ¿entendieron o la clase ustedes sienten que está siendo un poco enredada? Tienen que decirme para así no buscar la fórmula que entiendan esto. Tienen que ser francas si no hay problema. ¿Entendieron? Marioli entendió. Entre amarillo. Ya, Daniela. ¿Entendió? Entre amarillo y verde. Ya. Fernanda, ¿entendió? Profe, sus explicaciones las entendí todas, pero cuando fuimos como al ejemplo, ahí como que me anduve enredando un poquito. Ya, sí la entiendo. Jocelyn, ¿entendió? Estoy igual que las chiquillas, profe. Ya. Mire, con lo que le expliqué, busquen información. Ya hagan su objetivo específico y yo voy a ir revisando uno por uno. Me lo deben mostrar la otra clase mediante un PowerPoint. ¿Ya? Van a tener que compartir pantalla y mostrármelo y vamos a ir realizando las observaciones. Esta es una evaluación formativa. Como su nombre lo dice, al ser formativa, yo voy a ir retroalimentando para que pase a ser una evaluación sumativa. Por ende, no van a tener nunca menos de un 7 porque yo voy a retroalimentar, ustedes van a cambiar lo que hicieron y yo con eso voy a ir colocando la nota cuando ya esté ok todo su trabajo. ¿Sí? Así que necesito ver qué entendieron de todo lo que se explicó y de ahí para yo poder evaluar. ¿Ya? Y retroalimentar. Así que tranquila. ¿Se entiende, cierto? Profe, entonces esto se lo tenemos que presentar La próxima clase. O sea, el próximo lunes, sí. Claro. Profesora, yo elegí ella. Este era el objetivo. De aquí saqué 3 objetivos específicos. Este. ¿El por qué? ¿Por qué elegí estos 3 verbos? ¿Cómo lo estructuré? ¿Ya? Eso, nada más. Ya, chicas. Bueno, profe. Eso es. La otra clase nos vemos, ustedes me explican y yo retroalimento y ustedes cambian y me envían el trabajo ya listo. Ya, así vamos a ir trabajando. Profe, ¿podría mandar la clase al WhatsApp? Por favor, que llegue un poquito tarde. Al WhatsApp no puedo. Sí puedo subirla a la plataforma, que es lo que voy a hacer ahora. Voy a subir todas las clases que tengo a la plataforma. Ah, ya. Igual. Muchas gracias. Pero el WhatsApp no puedo, chica. No me da, no sé por qué. Ya, pequeñas. Entonces nos estamos viendo. Cuídense, nos vemos el día jueves. ¿Les parece?
Sí, Nos profe. vemos, profe, que esté muy bien. Bueno, profe. Igual. Que esté bien. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien.